Buenos días con todos. Hoy voy a traer un tema que a veces pasamos en la casa, ¿sí? Vamos a ponerle por favor la diapositiva y el título del mensaje de hoy, la loca de la casa. No le vea a la de al lado, no le vea a la de al lado, ¿sí? La loca de la casa. ¿Y quién es la loca de la casa? ¿Sí? La loca de la casa es nuestra mente, que a veces nos juega pasadas o estamos ahí como rumiando, pensando cosas. Esa es la loca de la casa. No vaya a llegar a la casa y usted dice a su hija, a su esposa, a su tía, es que eres la loca de la casa, ¿sí? La loca de la casa es la mente. Y dice que antes nosotros de conocer a Cristo, ¿sí? ¿Cuántos nos visitan por primera vez aquí? Alza la mano. ¿Alguien nos visita? Bienvenido, les damos un aplauso, ¿sí? Por eso es importante, antes de que nosotros conozcamos de Cristo o hagamos la oración de fe donde yo recibo a mi Señor Jesucristo como mi Salvador, pues quiero que sepa que el enemigo está gobernando su mente. Por eso tenemos esos pensamientos locos, por eso es la loca de la casa, ¿sí? Su mente es la loca de la casa, pero hoy vamos a aprender cómo vamos a sujetarle a Cristo esa mente para que no nos juegue más esas pasadas, ¿sí? Entonces, antes de recibir a Cristo, el enemigo es quien está gobernando nuestra mente, porque Él ha estado ahí todos esos años, desde que nacemos hasta el momento que conocemos de Cristo. Él ha estado ahí gobernando, y es por eso que usted a veces tiene pensamientos locos, pensamientos negativos, pensamientos de muchas cosas que ha pasado, ¿sí? Por eso es la loca de la casa, ¿sí? Porque ahí está todo el tiempo. Pero les vamos a dar la buena noticia, que cuando usted decide conocer de Jesús, vamos a pasar la siguiente diapositiva, por favor. Antes de esta otra diapositiva. En Colosenses 1 del 13 al 14 dice: Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Cuando usted acepta a Cristo, conoce de Cristo, el Señor mismo le está diciendo, una anteriores por favor, el Señor mismo le está diciendo que Él ya nos perdonó, nos salvó, y que antes reinaba la oscuridad, es decir, todo pensamiento negativo. De hecho, cuando estuvimos en la pandemia, lo que más problemas hubo a nivel de familia, por el encierro que tuvimos en las casas, era la salud mental, ¿sí? Donde la mente nos ofuscaba. El enemigo decía: se están muriendo, ¿sí? No hay trabajo, se está acabando los alimentos, y entonces la loca de la casa empieza mucho más allá, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado, a veces le dan una noticia de algo y usted se hace una película, un poco más de Hollywood, ¿sí? Y le vamos a dar el premio Nobel, porque sí, así es la mente, está jugando. Estamos dejando que el enemigo gobierne esos pensamientos. Pero cuando usted conoce de Cristo, empieza a venir la luz. Es decir, nuestra mente sale de las tinieblas para llegar a conocer la luz, que es Cristo Jesús. Por eso es importantísimo que usted conozca y acepte de Cristo, ¿sí? ¿Y por qué estamos sumidos en las tinieblas, en los recuerdos, en esos pensamientos antiguos? ¿Sí? Porque tenemos recuerdos, ¿sí? Aprendimos muchas cosas quizá negativas desde nuestra infancia, porque quizá padres o vecinos o amigos nos dijeron cosas negativas y se nos queda en nuestra mente, ¿sí? Son cosas que aprendemos, son cosas que vemos a veces en la televisión, en las redes sociales, y eso se queda aquí. Y cuando usted deja que el enemigo gobierne su mente, pues eso va a seguir ahí escalando y escalando hasta que se comete cosas horrorosas. Por eso usted ha visto, a veces hay homicidios. Usted dice: pero ¿cómo se le ocurre a alguien hacer eso? Pues sí, o sea, dejó que el enemigo gobierne su mente y por lo tanto llegó a ese final. Entonces es importantísimo que hoy vamos a aprender cómo es que nosotros vamos a combatir eso para que nuestra mente esté sujeta a la mente de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Y a veces también en nuestras casas vimos alcoholismo, ¿sí? Hemos visto pecado y uno empieza a decir: es que yo también soy pecador. Cuando usted hace la oración de fe y acepta a Cristo, el Señor le está diciendo: eres nuevo. Voy a escribir una nueva historia de hoy en adelante. Eres una hoja en blanco para escribir algo hermoso. Pero a veces no nos creemos. Y el enemigo empieza a usar esa endija. Alguna vez a mí me dijeron que para uno protegerse del enemigo, tú no tienes que dejar ni la más mínima endija.
No sé si ustedes han visto cuando hay un terremoto, a veces hay fisuras en la pared y pasa un rayo de la una pared a la otra, pero es así bien mínimo. Y cuando tú dejas apenas esa fisura, ese resquebrajamiento en tu pared, en tu corazón, pues el enemigo va a empezar a entrar ahí. Y es ahí cuando el enemigo empieza a minar en tu mente, ¿sí? Y es ahí donde la loca de la casa empieza a estar ahí rumiando todo el tiempo. Por eso es importante que cuando usted conozca de Cristo y conozca la verdad que Cristo tiene y conozca los propósitos que el Señor tiene para usted, la loca de la casa va a dejar de ser loca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a sujetar a Cristo, lo que Cristo dice a través de su palabra. Ahora sí la diapositiva que estaba hace rato. En 2 de Corintios 4:4 dice, miren, la palabra nos explica claramente y nos dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Sí? Los que no creen son aquellos que no han recibido a Cristo, que no han decidido y no han tomado la decisión de creer que Cristo es mi Salvador y que murió en esa cruz por mis pecados, ¿sí? Y me dio la vida eterna. Y aquellos que no han creído, por más que usted les hable palabra, pues el enemigo, el diablo, les tiene cegados la mente, porque él trabaja a través de nuestra mente. Entonces usted no va a poder entender. Si usted conoce de Cristo y le habla a alguien sobre la palabra que no ha recibido a Cristo, pues él no va a entender, le va a decir, pues no entiendo. Alguna vez a mí cuando recién empecé, uno a veces no sabe muchos versículos y nos invitaron a la casa de alguien de la iglesia que su hijita estaba como en depresión. Y yo decía, Dios mío, ¿qué doy? ¿Qué le digo? Y me acuerdo que fui como un versículo y yo toda evangélica, toda como que voy con la palabra y después de que hablé tanto me esforcé, creo que te di toda una cátedra y al final ella me dice, no le entiendo nada, ¿sí? Y me di cuenta que tú tienes que primero hacer que acepte a Cristo para que el Espíritu Santo venga y more en esa persona y entonces haya esa claridad y esa luz para entender lo que la palabra de Dios quiere decirle y de dónde le quiere sacar a esa persona. Y siguiendo ese versículo dice, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Sí? Importantísimo. Hay que hacer aceptar a Cristo a las personas. ¿Sí? Para que el Espíritu Santo venga y les dé ese discernimiento y entendimiento de lo que Dios quiere en sus vidas. En Efesios 2:3 también dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mire, sí, la palabra de Dios nos va indicando que los pensamientos son los que dominaban en nosotros. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Nosotros desde que nacemos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y decirlo y hablar sobre los deseos de la carne es lo que mi cuerpo desea, ¿sí? Si te dicen, por ejemplo, nosotros hacemos el ayuno, ¿verdad? Y les decimos, hay que alimentarnos de esta manera y vamos a poner en oración y vamos a poner la palabra. Entonces, todo empieza en eso, donde yo le sujeto a mi carne, a mi cuerpo, a mis deseos carnales y le digo a mi mente, sabes que estamos en ayuno y vamos a agradar al Señor, ¿sí? Entonces empezamos de esa manera. O alguien te dice, no bebas, el alcohol es malo, pero mi naturaleza, mi carne quiere beber y lo hago, ¿sí? O a veces la pereza. A veces tenemos un día libre y decimos, este día le voy a sacar ventaja, voy a hacer esto, voy a hacer este otro, pero amaneció y el cuerpo le dijo, no, está rico estar en la cama. Y estamos todo el día y dejamos que la carne, que nuestros deseos, que nuestra mente sea quien empiece a nosotros a manejar el destino, ¿sí? Cuando usted aprende a manejar la mente a través de la palabra de Dios, pues su destino va a ser diferente, su futuro va a ser diferente, porque sus pensamientos ya no van a ser los que usted desea, sino lo que Cristo desea para cada uno de ustedes, ¿sí? Sino lo que Cristo desea hacer. Vamos con la siguiente diapositiva, ¿sí? Ahí dice fortalezas mentales.
Miren, cuando nosotros no conocemos de Cristo, el enemigo crea fortalezas, y fortalezas se puede decir que son esos muros tan fuertes, tan grandes, que son como que difíciles de derribarlos. Y el enemigo viene a hacer eso en nuestras mentes, las fortalezas mentales. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, a ese ya lo dijimos, 2 de Corintios, sí. Dice, estas fortalezas son cosas que hemos aprendido en la vida, son situaciones que vivimos en nuestros hogares, puede ser abusos, puede ser maltratos, ¿sí? Puede ser a veces el bullying que nos hacen a nosotros, puede ser cosas que nuestros mismos padres a veces nos dijeron, no puedes, ¿sí? Son cosas que a veces en el colegio, en el trabajo te dejan marcado cosas. O puede ser cuando hay peleas en los hogares, que los papás a veces decimos cosas negativas a los hijos y se queda grabado aquí y aquí. O el esposo y la esposa se dicen cosas desagradables y eso se queda grabado aquí en mi mente y aquí en mi corazón. Y el enemigo, y eso es algo que el enemigo va a aprovechar para decirte, ya te dijeron esto. A veces usted puede escuchar palabras negativas en las noticias, en el internet, ve cosas y usted dice, no pasa nada, solo fue de pasadita que di esta lectura, pero el enemigo viene y le recuerda, ¿te acuerdas de esta palabra? Y usted se queda con eso, empieza a hacerse una fortaleza mental. Por eso nosotros hacemos un encuentro de libertad, para que usted se libere de esas fortalezas mentales que el Señor tiene, que el enemigo tiene para usted y que el Señor tiene para liberarle de cada una de esas cosas. Usted puede analizarse qué fortaleza mental tengo ahora que a mí no me ha dejado entender lo que Cristo quiere hacer con mi vida, porque cada uno de nosotros tenemos fortalezas mentales en nosotros, ¿sí? Yo les he contado muchas veces, yo era deportista. A mí me gustaba el atletismo y yo a toda costa quería ganar a los negritos sin ofender a nadie, porque mis compañeras eran negritas, pero ellas eran de una velocidad y mi meta y mi reto, yo decía, yo puedo, pero lamentablemente no podía. Y mi entrenador no me quería decir, hasta que decía, es que usted es chiquita, es que usted es chiquita, es que usted es chiquita. Es que usted es chiquita, y se te va haciendo fortalezas mentales. Vas a otro lado, es que usted es chiquita. Estás en el colegio, te forman primerita, es que usted es chiquita. Y esa fortaleza se te queda, ¿sí? O usted es feíto, o usted tiene ese apellido, y usted empieza a dejar que el enemigo haga una carga tan fuerte en su mente y usted se lo cree. Pero eso es lo que Cristo no le dice que usted es así, es el enemigo. Y derribe esa fortaleza. Cuando un esposo o una esposa le dice algo grosero, cuando hay una discusión, derriba esa fortaleza. Se queda tan marcado aquí, que es bien difícil, ¿sí? Esas son las fortalezas que uno se va quedando con eso. Pero el enemigo es hábil para hacerle acuerdo de esas fortalezas. El enemigo es hábil para hacerle acuerdo todo el tiempo, para que usted esté ahí minando en lo mismo, ¿sí? El enemigo quiere que cambie esa forma de pensar. Y les cuento que a veces usted puede aceptar a Cristo y aún tiene fortalezas mentales que el enemigo le sigue ahí, ¿sí? Es que no puedes. Es que siempre me dijeron que no podía. A veces las fortalezas mentales las ponemos nosotros. Es que no soy bueno para las matemáticas. Es que no soy bueno para orar. Es que no soy bueno para compartir la palabra. Es que me da vergüenza. Y usted no da un paso, no avanza un paso, porque esa fortaleza le está dominando a usted en ese momento. Y el enemigo, porque decíamos que es el padre de mentira, el diablo, él está feliz y te voy a tener ahí de esa manera. Porque el enemigo no quiere que usted llegue a los propósitos que el Señor tiene para su vida. El enemigo le quiere tener estancado. Ahora, volviendo a mi testimonio, en vista de que sí, definitivamente me faltaba segundos, 2-3 segundos para superar a la velocista que entrenaba conmigo, pues mi entrenador me veía mi frustración, pero mis fuerzas y mis ganas de ganarle, él lo veía, ¿sí? Lo mismo que el Señor va a ver en ti, esas ganas de salir adelante y dejar a un lado lo que el enemigo quiere hacer y derrumbar esas fortalezas.
Y me acuerdo que me dice, Sarita, dice, ¿y si probamos con fondo? Y yo decía, ¿y qué es eso de fondo? Le decía yo. Pues son competencias de larga distancia, de 5, 10, 15, 20 kilómetros. Y yo dije, bueno, pues intentemos con eso, pero tengo que derribar esta fortaleza, tengo que derribar ese miedo. Y empezamos a entrenar. Fue duro al inicio, pero después lo pude. Y empezaba a ganar las medallas y las competencias y me llevaba por aquí. Y íbamos por provincias compitiendo. Y derribé esa fortaleza mental de que mi porte, mi tamaño, de que siempre me habían dicho que soy pequeña, me habían visto pequeña, de que recibía muchas burlas. ¿Sí? Yo no sé si aquí chicos que pasaron de la escuela al colegio y usted va con ese uniforme y yo era muy bajita y la gente en la calle se me burlaba a mí. Y me decían, ¿y de qué jardín? ¿A qué jardín va? Y yo iba al colegio Ibarra, me acuerdo. Y en la calle se te burla la gente. Y tú con esa fortaleza aquí. Quizá para la gente puede ser burla, puede ser chiste, pero a ti te marca eso. Y el enemigo aprovecha eso para tenerte ahí hundida. ¿Sí? Ahí se borró mi fortaleza mental, donde dije, bueno, soy pequeña, pero soy buena para esto y el porte no importa. ¿De acuerdo? Y el enemigo te tiene así. Entonces tú tienes que ir pensando qué cosas o qué palabras te dijeron en tu casa, en tu colegio, tus vecinos. ¿Sí? ¿Qué fortaleza es que el enemigo está eliminando todo el tiempo? ¿Qué pensamientos está poniendo el enemigo? Porque acuérdate que la palabra de Dios dice que el diablo es el Dios de la mentira. ¿Qué te está haciendo creer el enemigo a ti en este momento? ¿Qué palabras te han dicho y tú dices, sí, soy cierto? Y sabe que una mentira dicha muchas veces se hace verdad en ti. ¿Sí? Una mentira dicha muchas veces. Y eso es lo que hace el enemigo todos los días, te recuerda. No te fue bien en algo, es que eres un fracasado. Y ese fracaso quizá fue para ese evento, pero no para toda tu vida. Pero tú lo abrazaste y dijiste, soy un fracasado, no puedo hacer esto. Y el enemigo, sí, eres un fracasado. ¿Vas a hacer algo? Es que eres un fracasado. ¿Tienes otra idea? El enemigo es que eres un fracasado. Y tú te lo crees. Y creaste una fortaleza tan mental donde no vas a poder salir. Y luego, como yo les decía, cuando tú repites muchas veces una mentira se hace verdad, pues para mí ya esa es la verdad, soy un fracaso. La siguiente diapositiva dice, la mente es el centro de control de nuestro ser. Y en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, tú puedes conocer de Cristo y es que la palabra de Dios, te dice todo. Puedes conocer de Cristo y aún puedes seguir queriendo hacer lo que tus pensamientos, lo que tu corazón o las fortalezas mentales están, aún conociendo de Cristo, aún sabiendo la palabra de Dios. Sigues aún en el círculo. Si tú aceptas a Cristo y te dice, pues el Señor te perdonó de los pecados, ¿sí? Porque cuando yo hice la primera vez la oración así de verdad, decía, ¿será cierto? ¿Será en serio que me perdonó todo lo que hice? Pero yo soy súper pecadora, o sea, ¿qué se va a fijar Dios en mí? Mira la fortaleza mental. ¿Qué se va a fijar Dios en mí? Y a veces te vuelves insignificante, pero ¿sabes qué? Cuando Dios dio a su Hijo en la cruz, no murió solo por uno, sino murió por todos, ¿sí? Y por lo tanto tú eres tan importante como cualquier persona que acepte a Cristo. Eres muy importante. Entonces, cuando tú le empiezas a creer al Señor lo que está diciendo en su palabra, pues, a mi mente empieza a cambiar. Y todo lo que el diablo había puesto en tu mente, lo que te habían dicho, lo que habías pasado, los eventos que te han sucedido, pues empiezan a romperse, empiezan a derribarse y tú empiezas a creer lo que el Señor tiene para tu vida y empiezas a creer lo que el Señor quiere decirte, qué es lo que tú eres para Él. Dice, ¿quién controla tu mente, Dios o el diablo? Mira, en Juan 13:2 dice, aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón, el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. A ti te pueden decir, oye, traiciona, no pasa nada, nadie te ve. Puedes traicionar a tus papás, puedes traicionar a tu esposa, a tu esposo, no pasa nada.
¿Quién gobierna? ¿El Señor o el enemigo? Y tú dices, no pasa nada, es solo un ratito. Mira, los deseos de la carne empiezan ahí. Aún conociendo de Cristo, sí, a veces siendo cristiano, aún conociendo de Cristo, decimos, no pasa nada. Y una decisión, unos segundos de una mala decisión cambia tu vida para siempre, porque las consecuencias vienen. Mira, Judas dice que había decidido en su mente, decidió. La loca de la casa le convenció traicionar a Jesús. Pero sabes que en ese momento él no se dio cuenta de lo que podía pasar. Simplemente hizo caso a los deseos de su mente, de su corazón, de su carne, y traicionó al Maestro y traicionó a Jesús. Y más abajo en el otro versículo, en Mateo 16, 23 dice: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Miren, aún Pedro, conociendo de Cristo, siendo que estaba con el Maestro al lado, empezó a mirar las cosas humanamente, no en la parte espiritual como el Señor quiere que tú mires, ¿sí? Aún Pedro le pasó eso. También tenemos en Lucas, dice: una buena persona produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón, ¿sí? Cuando tú escuchas hablar a alguien, tú vas a ver qué es lo que tiene su corazón, qué es lo que está pensando, quién está dominando ese corazón, ¿sí? Y tú a veces dices: ay, pero hay tanta maldad en el mundo. Y a veces generalizamos la maldad, y sí hay mucha maldad en el mundo, pero también hay maldad en nosotros. También nosotros hacemos maldad. Solo que pensamos que esa maldad que es pequeña que nosotros hacemos no afecta, pero resulta que sí. Toda esa maldad de todos nosotros unidos es la maldad del mundo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién está gobernando cuando yo estoy pensando, cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy diciendo? ¿Está gobernando el espíritu que Dios me dio cuando le acepté a Jesús, o está gobernando aún el enemigo? ¿Sí? La misma palabra decía: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está, usted dice: ay, mañana madrugo y voy a orar, y sonó el despertador, y usted dice: es que está frío. Y el diablo dice: sí, está frío. Es que está muy temprano. Sí, duerme otro poquito, ¿sí? Es que puedo orar a mediodía. Sí, ahí te das un tiempito. Llegó el mediodía. No, es que ahorita toca comer. Sí, en la noche. Pasó la noche y usted dice: mejor mañana. Sí, mañana, mira. Y el enemigo te empieza a decir: tú le diste un lado, le permitiste, y él va a seguir ahí trabajando en ti, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el diablo? Te tiene estancado. ¿Y a través de qué te tiene estancado? A través de tu mente. ¿Y por qué en tu mente lo hace? Porque tú le permitiste, ¿sí? Porque estás dejando que el enemigo empiece a trabajar cada vez más en ti. Mira, algo que le pasó a un personaje de la Biblia, a David, y lo vemos en Samuel 11. Mira, y era alguien que conocía de Cristo, tenía el corazón de acuerdo a lo que Dios quería. Y dice que en segunda de Samuel dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén, ¿sí? Decidió tomarse el día libre. Y una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Y mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era esa mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, y esposa de Urías el hitita. Mira, cuando a veces nosotros dejamos que el enemigo domine, pierdes el control. Y aquí vemos a un David. Primero no fue a la guerra, era su día de descanso, ¿sí? Pero dejó que los deseos de la carne le llevaran hacia un pecado, ¿sí? Hacia una consecuencia. Y el enemigo puede jugarte a ti, entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Sí?
Cuando de pronto alguien va a traicionar a alguien, como les decía, puede ser a los esposos, puede ser a tu jefe, puede ser a tus propios hermanos que vas a traicionar, ¿sí? Y Dios te está diciendo no lo hagas y tú no pasa nada. Y si vas a traicionar y te dicen no lo llames, no, solo es un mensajito nomás que le voy a enviar. No le digas nada, no, solo le voy a decir buen día. No le invites al palacio, pero David, ahí, tráigame la que quiero conocerle porque me llamó la atención. O nosotros en la actualidad escribimos por el Facebook y el Señor te dice, no le escribas por el Facebook. Pero dices, no, si solo es por el Facebook no pasa nada. ¿Sí? Ojo, que el enemigo quiere que tú caigas. ¿Sí? No escuches esas canciones que tienen unas letras que un poquito más y te viene con el cuchillo incluido, ¿no? Para los... ¿Sí? No pasa nada, es una canción, solo estás escuchando. ¿Sí? No escuches conversaciones que te llevan al mal, no pasa nada, yo conozco de Cristo, a mí no me pasa nada, estoy protegida, y sin embargo ya está eso en tu mente, lo que tú escuchaste. ¿Sí? No hay nada malo, no pasa nada, todo mundo lo hace. ¿Sí? Es un ratito nomás. Y hay decisiones que te llevan a veces a la muerte, a la perdición. ¿Sí? Por eso tienes que tú aceptar a Cristo y ser sensible a lo que el Espíritu Santo te dice. Y si tú estás viendo que eso no es correcto, pues no lo hagas, por más que tu cuerpo, que tu carne te lleve y te diga, no pasa nada, es un poquito nomás. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra mente empiece a cambiar? Y dice que debemos llevar los pensamientos cautivos en la cruz. Y en Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, los cuales es buena, agradable y perfecta. Es decir, lo que yo estoy pensando, lo que yo aprendí, lo que se ha hecho fortaleza en mi mente, pues lo voy a poner al Señor para que Él cambie y derribe todo eso y para que yo pueda conocer la buena voluntad, agradable y perfecta que el Señor tiene. Y tú eras de esas personas que decía, es que yo no tengo valor, es que yo soy esto, es que me han dicho esto, es que yo no puedo, yo no sirvo, pues el Señor te dice que Él tiene planes perfectos, buenos y agradables para ti. Y tú tienes que creer eso. Cuando tú empiezas a creer la palabra de Dios, cuando tú le haces caso al Espíritu Santo, pues el enemigo tiene que salir corriendo. Y nunca más van a venir esos pensamientos hacia ti. ¿Sí? Entonces, cada pensamiento, Señor, estoy pensando esto, pues te lo entrego porque yo sé que esto no es de ti, porque a ti no te agrada lo que yo estoy pensando, porque tú ves que este pensamiento destruye mi vida, porque ves que este pensamiento me lleva hacia el mal. También otro punto dice, nosotros decidimos quién va a ser el ganador. Tú decides, o el diablo o Dios. Está en ti la decisión. Mira, el Señor nos da ese libre albedrío. Tú eres quien decide, si decides hacer lo bueno o decides hacer lo malo. Y si siempre estabas haciendo lo malo, pues hoy es el tiempo que empieces a hacer lo bueno. Pero todo depende de ti, ¿sí? Todo depende de ti. Y en Romanos 8:5 dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan los deseos del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué le está agradando a Dios? ¿Cómo sé que yo le agrada a Dios? Yo antes me preguntaba, ¿cómo le agrado a Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios con mi vida? ¿Cómo puedo saber? Pues lee la palabra de Dios, ahí está, ahí te dice qué es lo que el Señor quiere con tu vida. Y cuando tú empiezas a llenarte de la palabra de Dios, pues tu vida cobra sentido, tu vida es levantada, empiezas a vivir en el propósito que el Señor tiene para tu vida, porque a veces no dice, ¿para qué existo? Mejor no hubiera nacido. ¿Por qué mis papás me tuvieron? Yo no les pedí nacer, ahora que me aguanten todo lo que yo soy. Porque así somos cuando no entendemos lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas o lo que Cristo quiere hacer. El propósito, por eso estás aquí.
Y por eso hoy viniste, porque el Señor quiere darte propósito para tu vida, para levantar tu vida, para sacarte de la oscuridad, para sacarte de las tinieblas, para quitar toda mente que el enemigo está usando en ti, para que tu vida sea transformada y entiendas, sí, ahora sí quiero vivir muchos años, porque entendí el propósito, porque sé que es lo que Dios quiere en mi vida. Y no importa lo que te hayan dicho, no importa lo que hayas hecho antes, porque cuando aceptaste a Cristo y pediste perdón por tus pecados, pues empiezas a hacer una nueva historia. Y eso depende de ti, ¿sí? Solo de ti depende hacer una nueva historia una vez que aceptaste a Cristo. No depende de nadie más. El Señor se presenta delante de ti, el Señor te pide entrar en tu corazón, pero eso depende de ti. ¿De acuerdo? Vamos a darle un aplauso al Señor, porque Él quiere sacarte de todo ese. En Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Miren, que el Señor es bueno. Es que usted tiene que conocer qué es lo que el Señor quiere para su vida. Es que usted tiene que descubrir a través de la palabra que el Señor quiere hacer con usted. Es que usted tiene que descubrir cómo el Señor le ama a usted. Cuando usted entiende en su mente y empieza a decir, sí, yo soy alguien más importante. Como yo les decía, mi pasado quedó, el Señor se devoró todo tu pasado. Pero hoy vas a hacer una nueva historia. ¿Qué historia quiero construir de hoy en adelante? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que al Señor le disgusta con lo que yo estoy haciendo y no le agrada? Y el enemigo sigue ahí poniendo en mí, pero ¿sabes qué? Cuando tú te decidas a hacer una nueva historia y a entender lo que el Señor tiene para ti, pues tu vida va a ser transformada y cambiada para siempre hasta tu último suspiro. Amén. Sigue con la siguiente. Dale la siguiente. ¿Cómo está procesando tu mente? En Génesis 3:1 dice: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y el enemigo te va a decir: ¿de veras estás creyendo lo que te están diciendo ahorita? ¿De veras crees que Dios va a transformar semejante pecador o pecadora que eres? ¿De veras crees que Dios te da propósito? Mira cómo te juega el diablo y empieza ahí a jugar en tu mente y tú otra vez empiezas a dudar. ¿Cierto no será? ¿De veras puedes ir a compartir a tu vecino, a tu tío, a tu mamá ahora que está enfermo? Yo les voy a contar algo. Cuando tú no obedeces a Cristo, me acuerdo, yo recién igual conocía. Yo no sabía muchos versículos, porque cuando uno recién viene a Cristo, uno le dicen, vaya y comparta. No, es que no sé, es que los que ya están varios años, ellos son los expertos, conocen la palabra, pero tú lo único que tienes que ir a hacer es dar solo la salvación. Apréndete el versículo de la salvación. Y estábamos en Quito en una clínica, mi hija estaba haciendo un examen difícil. Yo no puedo entrar porque yo entraba y me quería desmayar y me mandó sacando el doctor, porque si no, o atienda a su hija o la atiende usted, mejor salga afuera. Y me acuerdo que llegó ahí una familia que se había accidentado yendo al oriente y se había ido su carro así. Y la más afectada era una niña que estaba enyesada, o sea, literal, enyesada de pies a cabeza en silla de ruedas. Y el Señor me dijo, compártele de Cristo. Y yo, no voy a compartirle. Compártele de Cristo, me decía. Miren, y yo nunca le compartí. Y cada que me acuerdo yo le pido perdón al Señor, porque no le obedecí. Porque no es el hecho de que yo pueda hablar o no pueda hablar, es el hecho de que si el Señor te da una instrucción, pues tú tienes que obedecerle. Y cuando tú le obedeces a Cristo, pues el Espíritu Santo te está acompañando y te va a dar la facilidad de palabras, la sabiduría para que tú le compartas a alguien de Cristo. Y cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a recordar los versículos. Y tú luego vas a decir, ¿y cómo sabía eso? Pues el Espíritu Santo lo hace. Pero ¿cuándo lo hace? Cuando tú lees la palabra de Dios. Entonces tú aprendes. Desde ahí, siempre que el Señor me ha dicho algo, ahora sí ya obedezco. No sé cómo, vaya, el Señor te dice, háblale a alguien y cómo, ¿qué le digo? ¿Sí? Obedece al Señor. No dejes que el enemigo
te convenza de que tú no puedes, de que tú no sabes los versículos, apenas estoy un mes, apenas estoy un día, no conozco de Cristo, no conozco la Biblia. Pero sí conoces tu testimonio y lo que Cristo ha hecho en tu vida cuando le conociste. Solo eso tienes que ir y decirle a esa persona lo que el Señor está haciendo en tu vida. Mira, y en Génesis 3:5 dice, y la serpiente dice, no morirán. Respondió la serpiente a la mujer, no vas a morir. No pasa nada si le traicionas a tu esposa o a tu esposo. No pasa nada si le traicionas a tu jefe. No pasa nada si te desvías. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, te dice el enemigo en la mente. Pero cuando el Señor te dice no, pues es no. Y cuando te dice el Señor adelante, pues es adelante con pasos firmes, sin temor, sin miedo, solo avanzar hacia lo que el Señor quiere decirte. Y si el Señor hoy te dice, pues hoy vas a romper toda fortaleza mental, pues sí, Señor, hoy voy a romper toda fortaleza mental. La siguiente diapositiva, por favor. Creer que tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Y en 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo tengo la mente de Cristo? Cuando lees la palabra vas a conocer lo que el Señor piensa y vas a tener la mente de Cristo, ¿sí? Arrepentirnos de los pensamientos, dice. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. A veces nosotros tenemos pensamientos que no son dignos del Señor. Entonces pídele perdón al Señor. Señor, estoy con estos pensamientos y sé que no vienen de ti. Vienen de mi carne, de lo que yo estoy sintiendo, porque sabe que a veces nos dejamos llevar por las emociones y las emociones nos hacen tomar malas decisiones. Entonces pídele perdón al Señor. Vamos con la siguiente. Miren, este es impactante. Identifica los malos pensamientos detrás del comportamiento, la maldad de tus padres, para romper ese patrón. ¿Sabía que hay patrones que se nos viene, que acarreamos nosotros? ¿Sí? De mis antepasados, de mis papás, de mis abuelos, y viene y está en ti, y quizá tú no lo sabías, y te preguntabas, ¿y por qué soy así? Porque quizá está pasando eso. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Pero supongamos que ese hijo pecador, a su vez tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Este hijo se niega a rendir el culto a ídolos en los montes y no comete adulterio. No explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no le roba. Da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados. Ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar intereses y obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. ¿Sí? Puede haber cosas o pecados que están en ti, que han sido transmitidos generacionalmente, pero está en ti romper y cortar y hacer una nueva generación de bendición. ¿Sí? Todo está en ti. Esto de romper las fortalezas mentales es individual, al igual que la salvación. No porque tu mamá, tu papá conocen de Cristo, tu familia conoce de Cristo, ya está solucionada tu vida, pues no, es personal. ¿Sí? Mi esposo la otra vez predicó la fe prestada. Los hijos cuando son pequeños viven de la fe prestada de los papás, pero llega un día donde tienes que tomar la decisión personal de tener tu propia fe, y con los hijos pasa eso. ¿Sí? Si mis padres fueron así, pues hoy corto, rompo y decido tener una nueva forma de vivir y de pensar, porque eso no va a estar sobre mí. La siguiente es no dejar que los pensamientos sigan en la mente. Y en Romanos 6:12 dice, no permitas que el pecado controle la manera en que vives. No caigas ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva.
Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ya no lo que hacía tu carne, ya no lo que todo el mundo hace, sino lo que Cristo quiere que tú hagas. ¿Sí? Lo que el Señor quiere. Si mentías, pues ya no voy a mentir. Y antes decían, no, es que es una mentirita blanca, ¿han escuchado? Una mentirita blanca. Yo al inicio sabía decir, no, es una mentirita pequeña, no afecta. No, me decían, mentira es mentira. No hay ni blanca ni negra, es mentira. El pecado es igual, no hay pecado chiquito ni grande, es pecado para el Señor. Entonces tengo que dejar eso, ya voy a dejar eso. Dice, dejar que Dios nos transforme. Y en Efesios 4 del 23 al 24 dice, en cambio dejen que el Espíritu los revele los pensamientos y sus actitudes. Póngase a la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Cuando usted empieza a conocer la palabra de Dios y usted quiere hacer algo malo, usted no necesita que nadie le vea porque el Espíritu Santo le empieza a decir, hey, eso está malo. Y no necesita que nadie le vea, le corrija, sino que el mismo Espíritu Santo empieza a decirle, eso no es correcto. Y usted deja de hacer. ¿Sí? Antes decíamos malas palabras y el Señor le dice, eso no está bien. Y usted quiere decir y ya no lo dice. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen de que Dios transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo tú puedes saber qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo puedes cambiar tu mente y quitarte todo lo negativo que hay en ti, aún conociendo de Cristo? Mira, si tú vas a la palabra de Dios, y hoy decíamos, gracias al internet tú puedes poner, o sea, quiero versículos de promesa, quiero versículos que Dios me levante, quiero cambiar esta mente que me sigue ahí, el enemigo fastidiando, pero hoy decido de que la palabra de Dios va a estar en mí y va a ser la que transforma mi vida y voy a empezar a pensar lo que Dios tiene para mi vida. Y si tú te amas, vas a conocer, vas a aprender la palabra de Dios y vas a entender lo que el Señor quiere para ti. ¿Sí? Mira, hay versículos que te van a levantar en un día que tú estés muy agobiado. ¿Sí? Yo traje unos versículos de ejemplo y tú puedes ir y buscar en tu Biblia. Y en Isaías 41:10 dice, así que no temas porque yo soy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Mira, cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, dices, wow, el Señor dice que va a estar conmigo, que no tenga miedo, que vaya firme. Pero el enemigo te va a decir, no vayas, eres temeroso, no sabes hablar. ¿Qué es lo que quiso hacer con Moisés? Yo no puedo, Señor, porque soy tartamudo. ¿Quién me va a escuchar? Pero era el diablo quien quería dominar lo que el Señor quería hacer. Pero el Señor te dice, ve porque yo estaré contigo. ¿Sí? Si tú vas y lees promesas del Señor, vas a encontrar lo que el Señor dice de ti. Eres la niña de mis ojos, eres mi amado, eres mi amada. Tienes propósito. Tengo planes de bien y no de mal, te dice el Señor. Entonces vas a entender, yo creí que mi vida siempre iba a ser de tumbo en tumbo, de caída en caída, porque en mi familia es así, bueno, pues y mi fortaleza está así, ¿no? Y a mí también me va a pasar lo mismo. Mis padres se divorciaron, mis abuelos se divorciaron, yo también. Mis padres de esto en mi familia, yo he escuchado mucho, es que en mi familia siempre hay esta enfermedad, es que en mi familia siempre ha habido la mala suerte, es que en mi familia, y tú te crees también eso, y el diablo dice, sí, cierto, es en tu familia y eso. Pero cuando el Señor te dice, yo te rescaté, yo te saqué, yo te levanté, pues yo tengo planes. Sé valiente. Diga el débil, fuerte soy. Soy fuerte, Señor, porque tu palabra dice que yo soy fuerte. Y tú empiezas a leer la palabra de Dios y a saber que el Señor tiene para tu vida, pues tu vida va a cambiar. Y lo que el enemigo quería hacer con tu vida, pues no lo va a hacer, porque ahora es Dios quien va a gobernar tu vida. Así que no permitas que el enemigo y el diablo siga ahí creando fortalezas en tu mente. Cambia tu manera de pensar, créele al Señor.
Cuando a mí empecé a la iglesia y empecé a servir, y yo decía, yo, ¿qué voy a poder necesitar años, decía yo, para servirle al Señor? Y les he dicho que yo empecé haciendo refrescos. Y decía, ¿eso será servir? Sí, hacer refrescos para un niño también es servir. Pero es el diablo te dice, no, no sirve, no hagas, ¿para qué? No pierdas el tiempo, eres ocupado. Porque según yo era bien ocupada, entonces ¿qué voy a estar en la iglesia sirviendo? Pero ¿sabes qué? Cuando tú decides romper eso, el Señor te empieza a llevar a más propósitos, porque tu vida tiene propósitos, porque el Señor tiene muchas cosas para ti. Vamos a ponernos de pie un momentito. Vas a cerrar los ojos. Si tú crees que tienes fortalezas, si tú crees que alguien te hizo creer y has permitido que el enemigo esté minando en tu mente y tú dices, no, todavía no creo que Dios pueda hacer algo conmigo. Soy la peor persona del mundo. Y tú dices, yo no puedo sacar esos pensamientos y ya acepté a Cristo, he ido a la iglesia, he leído la Biblia, he estado orando, pero aún el enemigo sigue. Es que mi pecado es tan fuerte que el Señor no me va a perdonar. Quizá dure años para que eso termine. Puedes pasar acá al frente para orar por ti. Porque el enemigo quiere que tú estés ahí, hundido. Y tú crees que eso no lo puedes sacar de tu mente, pero el Señor hoy te dice, hoy es tu día. Hoy vas a romper toda fortaleza mental que el enemigo ha creado en ti. Pasa acá adelante, porque el Señor tiene buenas cosas para ti. Porque el Señor te va a dar esperanza en este día. Porque el Señor va a renovar tu mente. Y hoy te está diciendo, eres mi hijo, eres mi hija. Y lo que tú estabas pensando de ti mismo, el Señor te dice, hoy se va a romper en el nombre de Jesús. No más esas mentiras que el enemigo ha puesto en tu mente. Porque si tú estás aquí, si el Señor te ha traído hasta aquí, está diciéndote, hoy nace el propósito. Hoy empieza el propósito que Él delegó sobre ti, que depositó aún desde el vientre de tu madre. Si te ha hecho creer que has sido culpable, que eres un mentiroso, que el Señor no te va a perdonar por eso, que nadie te va a